Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de una persona cuyo aniversario fue ayer, 22 de noviembre. Es una mujer que no ha tenido todo el reconocimiento que se merece porque su nombre debería resonar muchísimo más a lo largo de nuestra vida y de nuestros espacios. Y me refiero a la doctora Cecilia Grierson. Ella nació un 22 de noviembre de 1859 y fue la primera mujer argentina en recibirse de médica. No solo fue médica, sino que se dedicó mucho también a la kinesiología y a la obstetricia, y como además era docente, hizo un apostolado de la enseñanza de todas estas cosas y dedicó su vida verdaderamente por entero a la medicina. Se la reconoce también como pionera en el tratamiento de chiquitos con discapacidades, de ciegos, de toda aquella persona que tenía un poquito menos de chances en la vida. Ella proviene de una familia inmigrante escocesa. Su familia, su abuelo, mejor dicho, vino a la Argentina en 1825 y se asentó en la colonia Santa Catalina, en Monte Grande, que fue la primera y en realidad la única colonia escocesa que hubo acá en Argentina. Era la mayor de 6 hermanos, pasó su infancia en los campos que tenía el padre en Entre Ríos, y cuando era chiquita fue enviada a Buenos Aires para estudiar, para hacer la primaria, la cual hizo en colegios ingleses. Lamentablemente tuvo que volver a su casa después de fallecer su papá porque tenía que ayudar a la madre con la crianza de los otros hermanos que eran más chicos y además para dar una mano en la economía familiar, lo cual hizo trabajando como institutriz, ya que hablaba inglés, para una familia bastante adinerada. Trabajando como institutriz nació su vocación docente, a tal punto que a los 14 años instaló en el campo del padre, que ya había fallecido, una escuela con la finalidad de poder enseñarle a leer y escribir a los chiquitos de la zona. Esto era muy común en las zonas rurales, que fuera maestra alguien que solo supiera leer y escribir sin título. Como era menor de edad, la que cobraba el sueldo era su mamá. A los 15 años empezó sus estudios formales como maestra y se recibió a los 19. Tan buena era que en ese momento el que era director de escuelas, que era Domingo Faustino Sarmiento, la nombró maestra en la Escuela Mixta de San Cristóbal. Sí se sabe de ella también que nunca se casó ni tuvo descendientes. En cuanto al aspecto médico, la enfermedad de su mejor amiga, que se llamaba Amelia Koenig, seguido de la muerte de esta pobre chica con un problema respiratorio crónico fuertísimo, despertó en Cecilia Grierson la vocación de estudiar medicina. No le iba a ser fácil porque en esta época la medicina no estaba bien vista para una mujer. Era más bien una carrera para varones. De hecho, no había ningún reglamento que impidiera que ella pudiera estudiar la carrera, pero no había habido hasta el momento ninguna mujer en Argentina que se recibiera de médica. Había habido un antecedente de una mujer de nombre Elida Paso. Ella se recibió de farmacéutica y empezó a estudiar medicina, pero lamentablemente cuando estaba en 5º año tuvo tuberculosis y falleció sin poder terminar la carrera. Recordemos que todavía no se había descubierto la streptomicina, recién hasta 1943 que Albert Schatz la descubre cuando consigue la manera de eliminar el bacilo de Koch, que es el que produce la tuberculosis. A los 24 años ingresa en la Facultad de Medicina y se recibe exactamente a los 6 años. Y durante esos 6 años fue ayudante del laboratorio de histología, y lo fue porque insistió, porque le mandó una carta al profesor diciéndole: sé que el ayudante que estaba hasta ahora renunció, y sé que no tienen un ayudante, y yo quiero ser ayudante. Y bueno, la pusieron. Había también un grupo de estudiantes de medicina, entre los que estaban José Ramos Mejía y Juan B. Justo, que tenían una queja sobre la carrera, y era que la carrera en realidad era como muy teórica, que no tenía una parte muy práctica. Entonces tuvieron la brillante idea de crear el Círculo Médico, que era como una escuela práctica que tenía consultorios de muchas disciplinas, entonces ahí podían ejercer prácticas mientras estudiaban la carrera. Entusiasmada por esto, Grierson formó parte de este Círculo Médico y creó la primera escuela de enfermeras de Latinoamérica. La primera escuela de enfermeras de Latinoamérica. La creó ella. Y estableció también el uso de uniformes para las enfermeras, que después se hizo común en el resto de Latinoamérica. Pero hoy, toda enfermera que ven es gracias a que Cecilia Grierson hizo la primera escuela de enfermeras. Miren si no será importante esta mujer. También fue directora del Hospital Escuela de Buenos Aires como hasta los 54 años. Ella había hecho prácticas en este lugar, al igual que las prácticas que hizo en el Hospital de Mujeres, que hoy es el Hospital Rivadavia. En el Hospital San Roque también fue ginecóloga y obstetra, pero no pudo ser cirujana porque era mujer, y en esa época solamente los hombres podían ser cirujanos, a pesar de que ella tenía su título de cirujana.
Por eso también ella tiene una participación tan fuerte y tan importante en los movimientos de derechos de la mujer. También fue miembro fundadora de la Asociación Médica Argentina, fue presidente de esta misma asociación, fundó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, que después más adelante se fusionó con la Cruz Roja Argentina. Fue precursora de la idea de abrir salas de primeros auxilios en los pueblos para que la gente tuviera acceso a una primera atención en casos de necesidad. Y también creó consultorios escuela para tratar chiquitos con problemas de comportamiento, con chiquitos que tuvieran dificultades en el habla, en el aprendizaje, que claramente eso también se hacía visible en el comportamiento. Y colaboró también con la primera cesárea que se hizo en la República Argentina a cargo del equipo del doctor Samuel Molina. Bueno, ella estuvo en ese equipo en esta primera cesárea de la República Argentina en 1892. Miren qué año. Durante la epidemia de cólera tuvo también un desempeño bastante intenso, porque a todos los estudiantes de medicina los llamaban desde salud pública para ocupar distintos puestos. Fue ahí que ella notó que las enfermeras tenían que tener más educación en la parte de ser comprensivas, en la parte de ser afables, de estar muy capacitadas como para ser quien colaborara con el médico en el proceso de cura del paciente. A los 35 años, Cecilia se postuló para ser profesora de la cátedra de obstetricia y competía junto con otro compañero. ¿Pero saben qué pasó? Dejaron el puesto vacante y declararon la búsqueda desierta, porque a pesar de que ella sí se había anotado, con tal de no tomar a una mujer, no tomaron a nadie y dejaron el puesto vacío. O sea, no podía ser docente de la universidad. Ella siguió adelante con su carrera, con su vida, publicó varios libros, uno de ellos se llamaba Masaje Práctico, que era un libro sobre técnicas kinesiológicas y es como una fuente precursora de la kinesiología en la Argentina. También fue fundadora de la Asociación Obstétrica Nacional y creó la revista Obstétrica, que lo que hacía era darle un enfoque un poco más científico y más conocimientos, no solo a las enfermeras, sino también a las matronas, que en ese momento eran las que llevaban a cabo toda la asistencia del parto. También promovió el estudio de la puericultura, de hacer toda una cultura de cómo tratar a un bebé recién nacido, cuáles son los primeros cuidados, lo que hoy conocemos en tantos libros y tantas fuentes. Bueno, en ese momento no existía nada de eso, obviamente que no había de dónde sacar información. Ella pensó que era necesario empezar a generar esas fuentes. También fue presidente del Congreso Argentino de Mujeres Universitarias, que era un congreso fundado justamente por Elvira Rawson de Lepiane, que fue la segunda mujer argentina recibida de médica, y que a la par de Cecilia Grierson fueron tremendas luchadoras por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Cecilia a los 57 años se retira definitivamente de la actividad docente, le hacen enormes despedidas, la agasajan muchísimo y se dedica así a luchar por los derechos de la mujer, participa del Congreso Internacional de Mujeres en Londres y tiene un activismo un poco más marcado en el feminismo. Ella había quedado muy dolida porque no le permitieron ser docente de la universidad solo por su condición de mujer. Entonces se dedicó a hacer un estudio del Código Civil vigente y concluyó que las mujeres casadas tenían el mismo estatus social que un niño en Argentina. Y fue tanto lo que hinchó que después en 1926 se cambiaron algunas leyes y la mujer ya podía, por ejemplo, disponer de su propio sueldo, disponer de sus propias ganancias, porque siendo casada no podía, le tenía que dar su sueldo al marido, créase o no, más allá de también luchar por otros cuantos derechos para las mujeres. A pesar de ser muy homenajeada como docente y como médica, cuando ella se jubiló, solo le reconocieron 22 de los 25 años de los cuales ejerció como médica y de los 45 que ejerció como docente. Así que tuvo una jubilación bastante magra, pero la frente alta. Ya jubilada, formó parte de la Sociedad Ornitológica del Plata, se ve que no se podía quedar quieta un minuto, entonces colaboró con esta sociedad trabajando en las ideas de conservación de las aves y de la naturaleza. Esto posiblemente tuviera mucho que ver con su infancia en Entre Ríos, con un lugar tan rico en naturaleza y aves. Lamentablemente ya enferma, se radicó en Los Cocos, en la provincia de Córdoba, que fue donde falleció el 10 de abril de 1934 a los 75 años, bastante joven. En este momento sus restos descansan en el Cementerio Británico de Buenos Aires. La obra que dejó es mucha, desde lo literario hasta la ruptura de moldes que había en ese momento, el camino que ella abrió como mujer y ese feminismo bien entendido que había en ese momento, donde realmente necesitaban ayornarse y trabajar mucho sobre la igualdad de derechos.
Como homenajes hay una serie de calles y de lugares, como por ejemplo en Puerto Madero existe la calle Cecilia Grierson, la Escuela Nacional de Enfermería se llama Cecilia Grierson, la Escuela Secundaria número 13 que está en Moreno, la Escuela 502 de Tandil, también hay un retrato de Cecilia Grierson en el Salón de las Mujeres en la Casa Rosada, el Hospital Zonal General de Agudos de Guernica se llama Cecilia Grierson, hay una plaza en San Telmo que se llama Cecilia Grierson y hay un sello, una estampilla de correo con su cara y su nombre. En 2016, Google le hizo un homenaje el 22 de noviembre, recordando el 157º aniversario de su nacimiento, y pusieron en el logo la cara de ella en el medio. Y también en 2016, el CONICET hizo un directorio de científicos argentinos que le puso como nombre Cecilia Grierson. De todas maneras da pena que el nombre de ella no sea tan conocido como el de otra gente, habiendo hecho tanto por la salud y por la educación. Así que va desde aquí, desde este pequeño rincón, nuestro homenaje para la doctora Cecilia Grierson. Espero que les haya gustado el segmento, que les haya interesado. Yo les mando un beso enorme y los dejo esperando tenerlos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.